Hola, estimado cuarto medio. En este caso explicaré la guía 2, que trata sobre potencia y raíces. Recordando, en la primera guía estudiamos más que nada los números enteros y racionales, que se refieren al eje de números de la prueba de transición de matemáticas. En el eje de números se estudian los conjuntos numéricos, ¿cierto? Entonces tenemos el conjunto de los naturales, los enteros, los racionales. Los enteros y los racionales los estudiamos anteriormente. Los irracionales, que son los números que no se pueden escribir como fracción, por ejemplo la raíz de 2, el número pi, y todos estos conjuntos naturales, enteros, racionales e irracionales conforman el conjunto de los números reales. Recuerden que los números complejos no entran en la prueba. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con todos estos conjuntos numéricos? Es decir, con los números reales, que los agrupa todos. Vamos a trabajar en la guía 2 las potencias y las raíces, y en la siguiente guía vamos a trabajar los logaritmos. Tengan en cuenta que todo, es decir, tanto potencia, raíces y logaritmos, están relacionados entre sí. Es como, por ejemplo, para estudiar los números reales, la clave son las fracciones. En este caso, de las potencias, las raíces y los logaritmos, la clave son las potencias y además el aplicar propiedades. Por lo tanto, para explicar las potencias y las raíces, usaré la PPT que les envía sus correos. Vamos a ver las potencias y las raíces de los números reales. Recuerden que los números complejos se quitaron de la prueba de transición. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje esperado? Claramente aplicar propiedades de potencia y raíces en los números reales para resolver problemas. Y los contenidos como tal son potencias y raíces. En la siguiente guía vamos a estudiar los logaritmos. Entonces, ¿qué es una potencia? Recuerden que una potencia es una multiplicación reiterada de un mismo término, ¿sí? La potencia no se le ocurra, si yo tengo una potencia de esta forma, ¿cierto? A elevado a n, a multiplicar la base por el exponente, ¿sí? Eso es totalmente incorrecto. ¿Qué tienen que hacer? Repetir tantas veces la multiplicación de la base como lo indica el exponente. Por ejemplo, si tienen 2 elevado a 5, es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Y esto es, si no me equivoco, 32. Ahora también, esto lo hemos visto en la guía anterior, que menos x elevado a n, por lo general es distinto a menos x en paréntesis elevado a n. Por ejemplo, si yo tengo menos 2 elevado a 2, ¿sí? O si yo tengo menos 2 en paréntesis elevado a 2. Recuerden que en este caso, esto me va a dar menos 4, pero esto me da 4. Eso es muy importante, recuerden el uso del paréntesis. Ahora bien, hay otras dos propiedades, que cuando yo tengo potencias con exponente par, sin importar el signo, yo voy a tener un número positivo. En cambio, las potencias con exponente impar, si la base es positiva, la potencia es positiva, pero si la base es negativa, la potencia es negativa. Luego las propiedades. Lo más importante, tanto en las potencias, las raíces y los logaritmos, es aplicar propiedades. Entonces, ¿qué propiedades de potencias tenemos? Tenemos la multiplicación de potencias, que se dan dos casos. Cuando tienen igual base, ¿qué hago yo? Mantengo la base y sumo los exponentes. Ya no se le ocurra multiplicarlos. Por ejemplo, esto lo voy a hacer con amarillo. Si yo tengo 2 elevado a 5 por 2 elevado a menos 3, ¿qué tienen que hacer? Mantener la base y sumar los exponentes. En este caso 5 más menos 3 le va a dar 2. Y va a ser 2 elevado a 2. El siguiente caso es cuando yo tengo el mismo exponente. Por lo tanto, si yo tengo el mismo exponente, ¿qué hago? Mantengo el exponente y multiplico las bases. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 2 elevado a 5 por 3 elevado a 5, ¿qué hago? Multiplico las bases y mantengo el exponente, que esto me va a dar 6 elevado a 5. Luego la división, recuerden que la división en la operación inversa a la multiplicación es bastante similar. En el primer caso, si yo tengo la igual base, ¿qué voy a hacer? Voy a mantener la base, pero voy a restar los exponentes. Y luego, si yo tengo el mismo exponente y distintas bases, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir las bases y voy a conservar el exponente.
Luego tengo las potencias con exponente negativo, que voy a hacer. Por ejemplo, si yo tengo una potencia de esta forma, a elevado a menos n, esto lo voy a invertir. Recuerden, por ejemplo, cuando yo tenía una fracción y tenía división de fracciones, yo invertía la fracción. Esto es algo muy similar. Entonces, si yo tengo una potencia a elevado a menos n, esto me va a quedar 1 partido a y toda esta fracción elevado a n. Por ejemplo, si yo tuviera 2 elevado a menos 3, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que colocar 1 partido 2 y toda esta fracción elevado a 3. En el otro caso, si yo tuviera una fracción como base, voy a hacer lo mismo. Entonces, por ejemplo, lo voy a escribir aquí arriba. Si yo tuviera, por ejemplo, 2 quintos elevado a menos 3, ¿qué vas a hacer? Vas a invertir la fracción, entonces va a quedar 5 medios, y esto lo voy a elevar al exponente con el signo contrario, es decir, 3 positivo. Y ahí después, si yo aplico concepto de potencia, yo voy a tener 5 elevado a 3 dividido 2 elevado a 3. Por lo general, en preguntas de prueba de transición PSU, a ustedes no les van a pedir calcular las potencias, sino más que nada siempre aplicar propiedades y simplificar. Y lo anterior decía que no hay propiedades para suma y resta de potencias. ¿Sí? Lo que se hace cuando hay suma y resta de potencias, por lo general, es factorizar. Bueno, más adelante muestro un ejercicio en que yo voy a tener que factorizar. Luego, ¿qué propiedades tengo? Tengo la potencia de una potencia, que cuando yo tengo una potencia, ¿cierto?, elevada a un exponente, y toda esa potencia está elevada a otro exponente. ¿Qué hago? Mantengo la base y multiplico los exponentes. Por ejemplo, si yo tuviera 4 elevado a 2 y esto elevado a 3, me va a quedar 4 por la multiplicación, es decir, elevado a la multiplicación de los exponentes, que va a ser 6. Luego, otra propiedad, cuando yo tengo potencia de exponente 0, donde la base es distinto de 0, cualquier número elevado a 0 me va a dar 1. Claramente 0 elevado a 0 está indeterminado. Y lo que se ocupa mucho, que lo voy a aplicar en la siguiente diapositiva, son las potencias de base 10. Es más, recuerden la clase adicional que tuvimos, estudiamos el sistema decimal. Y el sistema decimal es un sistema que se basa en 10 dígitos, entonces está en base 10. Por lo tanto, por ejemplo, 10 elevado a 1 es 10, 10 elevado a 2 es 100, y después, ¿qué voy haciendo? Voy agregando ceros a la derecha. Cuando tengo exponentes negativos, por ejemplo, primero voy a tener la décima, que es 10 elevado a menos 1, la centésima, que es 10 elevado a menos 2, que es 0,01, y en este caso es muy similar, también voy agregando ceros luego de la coma. ¿Cuál es una aplicación de las potencias? Esto se ocupa en ciencia, que es la notación científica. ¿Qué me permite la notación científica? Me permite escribir números muy grandes en base a un factor, que este factor va a estar entre 1 y 10, y este factor lo voy a multiplicar por una potencia de 10. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo escribir números muy grandes o números muy pequeños. ¿Cuál es el procedimiento? Yo tengo dos casos. Yo voy a tener el caso que va a tener un número muy pequeño, es decir, un número entre 0 y 1. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que hacer lo siguiente. Por ejemplo, aquí está el 0,00001234. ¿Qué haces? Tú tomas la coma, ¿sí? Esto es como más práctico. Tomas la coma y la vas a mover hacia la derecha. Entonces yo la muevo 1 espacio, 2, 3, 4, 5, 6 espacios. Recuerden que este factor tiene que estar entre 1 y 10. Entonces yo la muevo hasta ahí. Como la moví 6 espacios, ¿qué voy a tener? Voy a tener 1,234 por 10 elevado a menos 6. ¿Por qué menos 6? Porque la moví esta coma hacia la derecha. El otro caso es cuando tengo un número mayor que 10. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, aquí tengo el 304.000. Entonces, recuerden que aquí hay una coma. Entonces, como en el caso anterior yo la moví a la derecha, ahora la voy a mover a la izquierda. Entonces, un espacio, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué lo muevo hasta ese lugar? Porque recuerden que el factor tiene que estar entre 1 y 10. Entonces yo voy a tener 3,64 por 10 elevado a 5 positivo.
y esto me va a dar 304.000. Eso es la notación científica. En PTU no está la posibilidad, puede que no la pregunten, ¿sí? Porque estuve revisando ensayos de años 2019-2020 y no apareció la notación científica. Pero es importante porque me permite aplicar propiedades de potencias. Entonces veamos el primer ejercicio. ¿Qué dice? Dice que un ejercicio del DENRE del modelo 2016 y tengo que operar eso, que es 5 elevado a 2n menos 3 menos 5 elevado a 2n menos 1 más 25 elevado a n menos 1. Lo primero me tengo que dar cuenta que tengo una resta y suma y las propiedades eran para multiplicación y división. Entonces, como les había dicho, cuando hay suma o resta de potencias, yo lo que voy a tener que hacer es factorizar. Pero antes de eso, yo tengo que dejar todas las potencias con la misma base. Y siempre va a ser la base menor, en este caso que es 5. Por lo tanto, que lo que voy a tener que hacer, este 25 convertirlo en base 5. Pero recordemos que 25 es igual a 5 elevado a 2. Por lo tanto, 25 elevado a n menos 1 va a ser 5 elevado a 2, y esto por, este es un n menos 1. Por lo tanto, esto me va a quedar 5 elevado a 2n menos 2. Entonces, ahora voy a escribir con amarillo. Yo voy a tener la siguiente operación. 5 elevado a 2n menos 3 menos 5 elevado a 2n menos 1 más 5 elevado a 2n menos 2. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer ahora? Factorizar. Pero el factorizar era cuando ocupaba el factor común o la diferencia de cuadrado, etc. En este caso, generalmente cuando hay potencia y tengo que factorizar, yo ocupo el factor común. Entonces, ¿cuál va a ser el factor común? Claramente va a ser el 5, ¿cierto? Entonces va a ser 5. Ahora en el exponente yo siempre tengo que colocar el menor. En este caso, ¿cuál va a ser el menor exponente? 2 elevado a menos 3. Entonces 2 elevado a menos 3 por el factor, ¿cierto? De. Entonces yo digo, 5 elevado a 2n menos 3. ¿Por cuánto me da 5 elevado a 2n menos 3? Claramente por 1 menos. Después yo tengo que ver los exponentes. Tengo 2n menos 3, 2n menos 2, menos 1. Entonces claramente al 2n menos 1, si le sumo 2, me va a dar 2n menos 3. Entonces yo voy a colocar 5 elevado a 2. Pues más 5 elevado a cuánto, tengo 2n menos 2, 2n menos 3, por lo tanto, ¿cuánto tengo que sumar? 1. Entonces va a ser 5 elevado a 1. Luego sigo. 5 elevado a 2n menos 3, factor de 1 menos 5 elevado a 2, que es 25, más 5 elevado a 1, que es 5. Luego, si sumo eso, voy a tener 5 elevado a 2n menos 3, factor de 1 menos 25 más 5 es menos 19. Luego, la alternativa correcta es D. Siguiente ejemplo, tengo. Este es del modelo de este año. Si 3 elevado a m igual p y 8 elevado a b es q, con m y b números enteros, ahí está la condición. ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a 3m más 1 por 8b más 1? Y todo esto elevado a menos 1. ¿Cuál es la clave? Si se dan cuenta, aquí tengo P y aquí tengo Q. Pero el exponente le estoy sumando 1. Por lo tanto, piensen en lo siguiente. Yo cuando le sumo 1, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo A elevado a X más 1, esto es un caso general, esto va a ser igual a A elevado a X por A. ¿Por qué? Porque aquí hay un exponente 1 que yo no escribo. Entonces, si yo aplico la propiedad, claramente esto va a ser igual a A elevado a X más 1. Entonces aquí yo voy a hacer algo muy similar. Yo voy a tener, lo voy a escribir con azul ahora, 3 elevado a M más 1 por 8 elevado a B más 1. Y todo esto elevado a menos 1. Entonces voy a aplicar lo anterior, esto. Voy a tener 3 elevado a m por 3 por
8 elevado a b por 8 y todo esto elevado a menos 1. Pero yo sé, ahora lo voy a hacer con verde, que 3 elevado a m es p y 8 elevado a b es q. Entonces esto me va a quedar p por 3 por q por 8 y todo esto elevado a menos 1. Luego, esto va a ser 3 por 8, 24, p por q y todo esto elevado a menos 1. Entonces, ¿qué puedo aplicar ahora? La propiedad del exponente negativo. Entonces, ¿qué hacía cuando tenía el exponente negativo? Lo voy a hacer con morado. Tú vas a colocar 1 partido 24 p por q y todo esto elevado a 1, claro, porque cambia el signo, ¿cierto? Y claramente, como está elevado a 1, me va a dar 1 partido 24 pq. Alternativa correcta, B. El siguiente, este es de notación científica. Entonces, lo primero que tengo que hacer es transformar los decimales a notación científica. ¿Qué decimales tengo? El 0,0006. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mover la coma a la derecha. Un espacio, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? 3,6 por 10 elevado a 6 por 6 por 10, como la moví a la derecha, va a ser menos, ¿y cuántos espacios lo moví? 5 espacios. Y todo esto dividido. Tengo 20 millones. ¿Qué tengo que hacer? Mover la coma, ¿cierto? Entonces lo voy a hacer con amarillo. Aquí tengo la coma. La muevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios. Por lo tanto me va a quedar 2 por 10 elevado a 7. Luego simplifico. Puedo simplificar el 2 con el 6. Entonces aquí voy a tener 1 y aquí voy a tener 3. ¿Y qué voy a tener? 3,6 por 3 por 10 elevado a 6 por 10 elevado a menos 5. Por propiedad de potencias, ¿qué hago? Mantengo el exponente, es decir, mantengo la base y sumo los exponentes. 6 más menos 5 me da 1. Y todo esto dividido 10 elevado a 7. Luego, 3,6 por 3 es 10,8. Por propiedad de potencias, ¿qué hago? Mantengo la base, que es 10, y resto los exponentes. 1 menos 7, menos 6. Luego, este 10,8 también lo puedo convertir a notación científica. Esto lo voy a hacer con azul. ¿Qué voy a hacer con la coma? Lo voy a mover un espacio. Entonces voy a tener 1,08 por 10 elevado a 1 por 10 elevado a menos 6. Y esto va a ser 1,08 por 10. ¿Y qué hago con los exponentes? Los sumo. Va a ser 1 más menos 6 menos 5. Alternativa correcta, B. Como se dieron cuenta, lo más importante es aprenderse las propiedades. Esa es la clave. Los siguientes son las raíces. Entonces, ¿qué es una raíz? Recordar que, por ejemplo, las raíces, las más comunes que estudiamos, que estudian, por ejemplo, en la básica, fueron las raíces cuadradas. Entonces, si yo tengo una raíz, por ejemplo, de raíz de 9, esto era 3. ¿Por qué? Tú te preguntas, ¿qué número elevado al cuadrado te da 9? ¿Sí? Ustedes tienen que usar ese pensamiento. ¿Qué número elevado al cuadrado me da 9? O si yo tuviera otro tipo de raíz, no sé, una raíz cúbica, por ejemplo, la raíz cúbica de 8, ustedes se preguntan, ¿qué número elevado a 3 me da 8? Entonces en este caso es 2. ¿Cuáles son las partes de las raíces? Tienen un índice, ¿cierto? Que en este caso es n, tiene una cantidad subradical b. Esta cantidad subradical puede ser una fracción. Y además, la cantidad subradical también puede ser una potencia. Y luego claramente tengo el valor de la raíz. Entonces, esto es muy importante, es convertir las raíces a potencias. Es más, la clave de todo es la potencia, porque después yo el logaritmo también lo voy a poder convertir a potencia. Entonces, ¿cómo lo convierto a potencia? Si yo tuviera una raíz, por ejemplo, una raíz cúbica de 2
elevado a 5, ¿qué tengo que hacer? Tengo que colocar el 2 elevado a una fracción que va a tener numerador 5 y denominador 3. Es decir, el numerador, el exponente de esta potencia, va a ser el exponente de la cantidad subradical y el denominador va a ser el índice de la raíz. Luego las propiedades de las potencias. Entonces primero tengo la raíz de una potencia. Si yo tengo una potencia de un índice n y la cantidad subradical está elevada a n, ¿qué va a obtener? Simplemente la cantidad subradical sin su exponente. Por ejemplo, si yo tuviera 3 raíz cúbica de x elevado a 3, claramente si esto yo lo convierto a potencia, me va a quedar igual a x elevado a 3 partido 3, y esto es x. El otro caso es que si yo tuviera una potencia cualquiera, ¿cierto? N raíz de x elevado a m, esto va a ser igual a n raíz de x y todo esto elevado a m. Por ejemplo, si yo tuviera 2 raíz de 4 elevado a 3, esto va a ser igual a ¿qué? Y todo esto va a ser 2 raíz de 4 elevado a 3. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a poder hacer es aplicar propiedades de potencia. Recuerden que esta raíz la puedo escribir como 4 elevado a un medio y todo esto elevado a 3. Y por propiedad de potencias, que tengo que hacer? Multiplicar los exponentes. Y yo voy a tener 4 elevado a 3 medios, que es exactamente lo mismo que esta raíz. Luego tengo la multiplicación de raíces de igual índice. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que mantener el índice y multiplicar las cantidades subradicales. Luego, cuando tengo división de raíces de igual índice, ¿qué tengo que hacer? Mantener el índice y dividir las cantidades subradicales. Claramente, el b tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque si yo no puedo tener a elevado a 0, ¿sí? Recuerden que esto se indetermina. Y cuando tengo una raíz de una raíz, ¿qué tienes que hacer? Tienes que mantener la cantidad subradical y multiplicar los índices. Luego existe la composición de una raíz. Que más que nada, ¿qué hago? Si yo tengo un número que está multiplicando a la raíz, yo puedo meter este número dentro de la raíz. Y como tú lo puedes ingresar a la raíz, tienes que elevarlo según el índice. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 2 por raíz cúbica de 4, ¿qué tienes que hacer? Tienes que colocar la raíz cúbica, ¿cierto? Y este 2 va a entrar como un 2 elevado a 3. Esto por 4. Claro, y después yo puedo resolver. Eso va a quedar 8 por 4, que va a ser 32. Entonces me va a quedar raíz cúbica de 32. Y en el caso contrario, yo también la puedo descomponer, que en realidad es, por ejemplo, si tú tienes un número, una cantidad subradical, que tú la puedes escribir como potencia, y esa potencia tiene exponente igual al índice de la raíz, yo puedo sacar este número de la raíz. Por ejemplo, si yo tuviera raíz de 32, ¿sí? Raíz cuadrada de 32, esto yo lo podría escribir como 8 por 4. Pero el 4 es 2 elevado a 2. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Ese 4 yo lo voy a sacar como un 2. Y esto va a quedar multiplicado por raíz de 8. Entonces, ¿qué hice ahí? La descompuse. Eso se ocupa bastante. Lo siguiente es la racionalización. ¿Qué racionalizar? Es cuando ustedes tienen una fracción y en su denominador tienen una raíz. Entonces hay 3 casos. El caso más sencillo es cuando tienen una raíz de esta forma, ¿sí? Una raíz de b, por ejemplo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Simplemente es amplificar esta fracción por esta raíz. Por ejemplo, si yo tengo 2 partido raíz de 5, ¿qué vas a hacer? Vas a amplificar por raíz de 5. Entonces, esto va a ser igual a 2 raíz de 5, es decir, 2 partido raíz de 5 por raíz de 5 dividido raíz de 5. Y luego multiplico. Esto me va a quedar 2 raíz de 5, y en el denominador voy a tener raíz de 5 por raíz de 5, que es raíz de 25, y la raíz de 25
es 5. Entonces ahí racionalicé. El segundo caso es cuando igual tengo una raíz, pero la raíz más compleja. Por ejemplo, donde más que nada el índice es distinta a la cantidad subradical. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que amplificar esta fracción por una raíz que tiene el mismo índice, pero la cantidad subradical tiene un exponente que me permite eliminar el índice de la raíz. Por lo tanto, cuando ocurría esto es cuando el índice era igual al exponente de la cantidad subradical. Entonces, en este caso, yo tengo que amplificar por raíz octava de raíz de n elevado a 5. Por lo tanto, yo voy a tener lo siguiente. Lo voy a hacer con azul. Lo voy a hacer aquí. M dividido raíz octava de n elevado al cubo por, esto es la amplificación, voy a tener raíz octava de raíz de n elevado a 5 partido raíz octava de n elevado a 5. Luego multiplico, entonces va a quedar m por raíz octava de n elevado a 5. Y ahora por propiedad de raíces, ¿qué va a ocurrir? Yo voy a mantener el índice, ¿cierto? Que es 8. Y voy a multiplicar las cantidades subradicales. Voy a tener n elevado a 3 por n elevado a 5. Por propiedad de potencias, ¿qué hago? Mantengo la base y sumo los exponentes. Entonces va a quedar 3 más 5, que va a ser 8. Luego también, ahora por propiedad de raíces, puedo eliminar estos exponentes, es decir, el exponente con el índice, y voy a tener el resultado que es m por raíz octava de n elevado a 5 partido n. Y el tercer caso es cuando tengo una suma o resta de raíces en el denominador. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar por la diferencia. Mira, eso ustedes lo pueden recordar cuando se ven los productos notables, lo que era la suma por la diferencia. Por lo tanto, veamos un ejemplo sencillo. Si yo tuviera 2 partido raíz de x más 1, entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que amplificar por raíz de x menos 1. Esa es la diferencia. Por lo tanto, después esto va a quedar 2 por raíz de x menos 1 partido. ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que elevar al cuadrado la raíz de x. Entonces yo elevo al cuadrado la raíz de x y elevo al cuadrado el otro término, que es 1. Entonces 1 cuadrado y esto resta. Entonces me va a quedar 2 raíz de x menos 2 dividido. Raíz de x al cuadrado me da x y 1 al cuadrado me da 1. Entonces queda x menos 1. Y ahí está racionalizado. Y ahora veamos dos ejemplos. El primero también es del DENRE, del modelo 2013, y es una operación. Entonces, ¿qué es lo primero? Como yo tengo un decimal finito periódico, lo tengo que transformar a fracción. Entonces tengo 0,4 periódico. Entonces, ¿qué coloco? En el numerador, el número sin la coma, menos los que están ante el periodo, y en el denominador, tanto el 9 como números debajo del periodo. Entonces yo tengo un 9. Esto va a ser 4 novenos. Entonces, yo tengo el siguiente ejercicio, va a tener raíz de 4 novenos por x elevado a 2 tercios. Entonces lo voy a hacer aquí al lado, x elevado a 2 tercios. Si lo convierto a raíz, lo podría convertir a raíz, ¿cierto? Esto va a ser una raíz de índice igual al denominador del exponente. Entonces va a ser una raíz cúbica de x cuadrado. Entonces voy a tener raíz de 4 novenos por raíz cúbica de x cuadrado dividido raíz cúbica de x. Por lo tanto, ahora por propiedad de raíces, ¿qué puedo hacer? Esta raíz de 4 novenos la puedo escribir como raíz de 4 dividido raíz de 9. Y en el otro caso voy a hacer el paso inverso. Esas dos raíces las voy a escribir como una única raíz, que va a ser raíz cúbica de x cuadrado partido x. Por lo tanto, ¿cuánto me va a quedar? Raíz de 4, 2, raíz de 9, 3, por raíz cúbica de
tengo potencias, ¿cierto? Que se están dividiendo, tienen la misma base. ¿Qué hago? Resto los exponentes. Como tengo 2 y un 1 me va a dar x elevado a 1, que es la alternativa correcta. Ahora bien, si yo me voy ahora a las alternativas como tal, esto está escrito en potencias. Entonces recordemos que esta raíz cúbica de x es igual a x elevado a 1/3. Por lo tanto, la alternativa correcta es B. Y el siguiente ejercicio dice, ¿cuál de los siguientes números multiplicados por raíz de 2 más raíz de 3 da como resultado un número racional? Entonces, más que nada, yo tengo que ver si son números que yo puedo escribir como fracción. Si un número no se puede escribir como fracción, es un número irracional. Entonces, veamos el primer caso. Voy a tener 2 raíz de 2 menos 2 raíz de 3. Y esto lo voy a multiplicar por raíz de 2 más raíz de 3. Ahora, por propiedad distributiva, tengo que multiplicar 1 por 1. Esto me va a quedar 2 raíz de 4, porque es raíz de 2 por raíz de 2, más 2 raíz de 6, menos 2 raíz de 6, menos 2 raíz de 3. Raíz de 9, disculpen. Raíz de 9, porque es raíz de 3 por raíz de 3. Entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo eliminar las 2 raíz de 6, porque hay uno positivo y el otro negativo. Y esto me va a quedar 2 por raíz de 4, que es 2 por 2. Lo voy a escribir, 2 por 2. Menos 2 por raíz de 9, que es 3. Por lo tanto, esto va a quedar 4 menos 6 menos 2. Y es un número racional. Esto es correcto. En el caso 2, es muy sencillo. Voy a tener, lo voy a hacer con azul, 1 dividido raíz de 2 más raíz de 3 por raíz de 2 más raíz de 3. ¿Y qué puedo hacer aquí? Esto lo puedo partir por 1, simplifico y me va a dar 1. Por lo tanto es racional. Y el tercer caso, que lo voy a hacer con verde, va a quedar 1 partido raíz de 2 menos raíz de 3 por raíz de 2 más raíz de 3. Entonces, esto me va a quedar, lo parto por 1, 1 por raíz de 2 más raíz de 3 es raíz de 2 más raíz de 3, y raíz de 2 menos raíz de 3 por 1 me va a dar raíz de 2 menos raíz de 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que racionalizar. Entonces multiplico arriba y abajo por raíz de 2 más raíz de 3. Y esto me va a quedar, raíz de 2 por raíz de 2 es 2, porque raíz de 4 es 2. Después me va a quedar raíz de 2 por raíz de 3 es raíz de 6. Después me va a quedar de nuevo la raíz de 6, porque raíz de 3 por raíz de 2. Entonces raíz de 6. Y más raíz de 3 por raíz de 3, que es 3. Lo voy a escribir aquí abajito. Y todo esto partido raíz de 2 por raíz de 2, que es 2, ¿cierto? Porque la raíz de 4, menos la raíz de 3 al cuadrado, que es 3. Entonces, esto me va a quedar 5 más 2 raíz de 6 partido... Ah, disculpen, esto es raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Aquí me equivoqué. Es 2 menos 3. Entonces 2 menos 3 va a ser menos 1. ¿Qué ocurre con esto? Lo voy a marcar con negro. La raíz de 6 es un número irracional. Por lo tanto, si yo a un número irracional le sumo un racional, que es el 5, me da irracional. Por lo tanto, esto es incorrecto. Luego la correcta es la letra C. Bueno, esto ha sido la explicación del contenido. Como ven, y ya lo había dicho, lo más importante es aprenderse las propiedades. Ya después, la clave de esto, como en los conjuntos numéricos eran las fracciones, en las potencias y las raíces, y luego los logaritmos, la clave son las potencias. Ahora les voy a explicar la guía. Y les presento la guía. Bueno, la estructura es similar como siempre a las demás guías. Primero se presentan los contenidos como tal. Esto es complemento a la PPT. Entonces tenemos la definición de potencias, las propiedades, que es lo más importante, la operatoria, y luego está la notación científica.
Luego están las raíces, la definición de raíces, ¿cierto? Las condiciones para obtener raíces reales o complejas. Cuando les dicen que una raíz no es real, es que es compleja. Por lo tanto, recuerden que en la prueba el contenido de números complejos fue quitado. Luego están las propiedades de las raíces y los ejercicios, que en este caso son 12. Entonces los primeros ejercicios son más que nada de aplicar propiedades. Ahí hay uno de factorización, por ejemplo. Luego hay ejercicio de notación científica, hay uno de notación científica. Luego hay otro ejercicio simplemente de aplicación algebraica, de propiedades de potencias y raíces. Y por último, claramente los ejercicios de suficiencia de datos, que son los más complejos de la prueba como tal. Bueno, eso es todo, estudiantes. Recuerden que la videoconferencia es el próximo jueves 30 de julio, de 11 a 12. En este caso, la videoconferencia adicional la voy a hacer la semana siguiente a esta. Es decir, va a ser el miércoles 5 de agosto. Cualquier duda o consulta me lo puede hacer por correo y espero que se encuentren bien.